Saludos, cazadores de Temtem. Es momento de subir de nivel a los Temtems y con la nueva isla de Arbury ahora tenemos que llegar hasta el nivel 100. Pero no te preocupes, ya seas nuevo al juego o veterano, tengo la guía perfecta para ti. Para comenzar, he visto diferentes guías, pero todas se envuelven en personas veteranas o que ya llevan tiempo jugando Temtem. Así que decidí hacer una guía para los nuevos tanto como para veteranos. Para llegar al 100 de manera rápida y eficaz, decidí no utilizar ninguno de mis Temtem perfectos y comenzar desde cero, como si fuera una persona nueva que tan solo ha terminado la historia de Arbury. Es importante mencionar que vamos a usar el templo Melee para esta guía, así que debes terminar la historia del juego que incluye la última isla que es Arbury, además de que tienes que vencer los 4 guardianes que se encuentran en el templo Melee. Si aún no lo tienes, te comparto mi video que hice donde puedes vencer al templo súper rápido. En este templo salen los Brocolem en nivel 100, que son de afinidad naturaleza y melee. Si terminaste la historia de Arbury, uno de los mejores métodos que vi fue la técnica de los famosos coins de fuego. Ya seas nuevo o veterano al juego, vas a necesitar estos objetos que te ayudarán a obtener experiencia y puntos de entrenamiento más rápido. Decidí hacer esta guía como persona nueva en el juego, así que no tengo coins de fuego y tengo que subirlos de nivel y de sus puntos de entrenamiento. Uno de los objetos más importantes es la capa cobarde, que lo usaremos para subir de experiencia los coins de fuego más rápido. Otro objeto importante es el cebo, que hará que los Temtem salvajes ataquen al portador. Necesitarás las proteínas, que duplica la bonificación de los PE, o sea, los puntos de entrenamiento. Tienes que completar la misión secundaria llamada Escritor Trotamundos, que te recompensa con la manta cobarde, y esta permite que todo el equipo pueda obtener experiencia de combate sin necesidad de participar, lo que es muy buena. Y por último, la túnica de la ignoración, que la usaremos en el templo Melee. Esta túnica evita que un Temtem adquiera experiencia y PE. La puedes equipar en uno de los coins que llegue a nivel 80, y así la experiencia se divide entre los demás, porque ese nivel ya el coach los mata de una. Ok, lo primero, debo encontrar 2 coins de fuego con el rango maestro sinérgico, que me ayudarán a subir de nivel los demás Temtems. Puedes encontrarlos en Omninesia Ulterior, que salen de nivel 20, pero lo más importante es que deben tener puntos de entrenamiento, 500 en velocidad y 500 en ataque. Para subir los puntos de velocidad del coach, en Tugma hay un pastizal donde salen los Mushis y Orphil. Cada vez que elimines uno de ellos te otorgan 2 PE de velocidad. Para fines de esta guía y las personas nuevas, utilicé mi Volaren de cuando comencé el juego, que todavía está en nivel 70. Usé el cebo en Volaren, proteínas a tu aliado, y en el segundo coach que tienes usa la capa cobarde. Puedes utilizar cualquier otro Temtem que deseas, pero recuerda, mientras más rápido elimines a Mushi y Orphil, mejor aún. Dependiendo del Temtem que uses, no te voy a mentir, estarás aquí más de 30 minutos. Una vez tengas los puntos de entrenamiento en 500 de velocidad para ambos coins, puedes ir al templo de tierra en Kisiwa para subir el ataque. Cada Osukai da 4 puntos de ataque. Te recomiendo usar un Oseara, ya sea salvaje o perfecto, el que tengas. Lo importante es el rango de premura imperfecta, así podrás usar Tsunami en turno 1. Con el Oseara estarás aproximadamente de 40 a 60 minutos en el templo, hasta que ambos coins tengan 500 puntos de entrenamiento en ataque y por lo menos nivel 70 mínimo. Ahora tus coins deberán verse algo así. Si eres veterano y llevas bastante tiempo jugando, necesitarás 2 coins de fuego y no tienen que ser perfectos, pero sí entrenados en PE. Deben tener 500 en velocidad y 500 en ataque. Ahora ya estás preparado para ir al templo Melee y subir tus Temtems de nivel. Para aumentar el ataque de tu coin, usa Esquirla Llameante, que aumenta un 10% las técnicas de fuego. Al otro coach lo puedes equipar con tambor de guerra, que el daño infligido con las técnicas físicas aumenta un 8%. No te olvides de activar la manta cobarde,
Para las personas nuevas que hicieron la búsqueda de los coins como yo, antes de activar la manta cobarde, te recomiendo subir de nivel los coins por lo menos de 75 a 78. Una vez llegues a estos niveles, activa la manta y estás ready to go. También puedes utilizar el objeto ayuda al aprendizaje, que duplica la experiencia obtenida y es uno de los nuevos objetos que llegó con la isla de Arbury. Para one-shotear a esos brócoles, simplemente usa oleada de lava en cada coin. Y como son maestros sinérgicos, el daño con las técnicas de sinergia aumentan un 25%. De todas las guías que pude ver, la de los coins de fuego es mi favorita y fue la que escogí para este video, porque es buena para personas nuevas al juego, tanto como para veteranos. Otra técnica que puedes utilizar si ya llevas bastante tiempo en el juego es el coach de fuego con un Mimic ya de nivel alto y entrenado, que el Mimic simplemente tiene que copiar al coach y así crean sinergia. También pude ver que se utilizaban temtem mentales para este templo, pero es más para personas que ya tienen sus temtem perfectos y entrenados. Por ejemplo, el Pocus u otro temtem mental con ráfaga beta. Por supuesto, estos son temtem ya más difíciles de conseguir y son perfectos. Y si te gustó este video, ya seas nuevo o veterano, te invito a dejar un like y como siempre les deseo suerte y hasta la próxima.